que es mero sea el reproductor de toda la información. A ver, no, sí, hace rato. Bien, A veces grabé. entonces cuando terminamos de hacer el ensamble de la máquina, la prensa y la pieza, nosotros quedamos en la parte de modelado. Si ustedes se fijan aquí en la parte del obsturo, dice NX7.5 Modeling, maquinado 1PRT, que fue el nombre que le habíamos dado al archivo, ¿sí? Entonces vamos a pasar a la parte de manufactura, ahora sí, para hacer nuestras operaciones y nuestra simulación. Entonces le damos clic al menú de Start y vamos a la aplicación de manufacturing. Como les había comentado, lo que es el navegador de operaciones, que es el icono que nos aparece cuando empezamos a hacer manufactura, lo vamos a ver desde la opción del programa, que ahorita no tenemos más que NC Program y Program. Tenemos la vista de las herramientas, que aquí ya me aparece un magazine y me aparecen 8 conos donde yo voy a poner mis herramientas. ¿Esto por qué? Porque al yo tener ya mi máquina, este magazine que está aquí es el Tool Magazine que me aparece acá. Si ustedes ven, lo selecciono y ahí automáticamente se selecciona. Y entonces por default pues ya me va a dar 8 conos donde ya lo único que voy a hacer es insertar las herramientas con las cuales yo voy a trabajar para hacer las operaciones que requiero. ¿Vale? Bien, la tercera vista es la del Geometry View, que me aparece el sistema de coordenadas de manufactura y me aparece mi pieza de trabajo. Y el último era el de Machining Method View, que son los métodos para hacer los maquinados. ¿Vale? ¿Desde cuál de esos era para tener la fresadora? ¿Desde cuál era? Desde la herramienta Machine to View. Y aquí está la máquina la cual yo puedo modificar. Aquí te aparece Generic Machine. En mi caso ya me aparece la máquina que yo seleccioné para poder hacer mi maquinado. ¿Vale? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Bueno. Lo primero que yo siempre voy a hacer cuando empiezo el maquinado es trabajar en la parte de geometría, en Geometry View. Esa es siempre la primera opción que voy a utilizar, no voy a utilizar ninguna otra. Entonces, siempre la primera opción que yo voy a hacer es dar clic con botón derecho y voy a ir a la opción de Geometry View. ¿Por qué? Porque aquí es donde yo voy a definir primeramente mi cero pieza. ¿Se acuerdan en el torno que lo hacíamos al centro de la barra y sobre la cara de la barra y identificábamos el cero pieza? Entonces, de igual forma, aquí voy a tener mi sistema de coordenadas, aquí voy a trabajar con él, ¿sí? Le doy doble clic al sistema de coordenadas para modificarlo, con botón izquierdo, y la primera opción que les aparece es lo que se pone en anaranjado, donde dice que especifiquemos el sistema de coordenadas de manufactura. Entonces, voy a darle clic aquí al diálogo del sistema de coordenadas, voy a darle clic aquí al iconito, clic con botón izquierdo, y me aparece la opción para poder modificarlo. Entonces me aparece también especificar la orientación y le doy clic aquí al signo de más, y con esto ahora sí yo voy a poder poner el origen que pueda estar en esta esquina de la pieza o de la placa, que pueda estar en la esquina superior de la placa, en la parte derecha, en la parte inferior, al centro de la pieza, al centro de la placa. Esto ustedes lo van a definir en la posición que ustedes requieran. Es la facilidad o lo que se puede trabajar a diferencia de un torno. En el torno sí es específico el cero pieza. Aquí no, aquí yo lo puedo ubicar acorde a mis necesidades, acorde a las facilidades que yo tenga para poder seleccionar ese punto, ¿sí? Entonces, ahorita lo que voy a hacer es seleccionar la esquina inferior izquierda de la placa, aquí está, aquí donde termina la línea, y le doy un clic. Le doy OK, y si ustedes se fijan ya me aparece mi sistema de coordenadas con la orientación que yo requiero. El eje Y que va a ir hacia la derecha, perdón, X que va a ir hacia la derecha y hacia la izquierda, el eje que va en Y que va a ir hacia arriba y hacia abajo, y el eje en Z, perdón, que va a ir hacia adentro y hacia afuera, y el eje Z que va a ir hacia arriba y hacia abajo en el ataque de la herramienta, que sería el lucillo que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, esos son los tres ejes que se van a estar manejando ahorita, y ahí yo ya lo estoy posicionando. Le damos OK, y si se fijan ya queda fijo ahí lo que es ZM, XM y YM. ¿Por qué la M? Porque ahora estamos hablando de manufactura.
Y es muy diferente la manufactura a la parte de trabajo. ¿Preguntas? ¿No? Utilizar cualquier otro software para nada más cambiar este origen es un verdadero problemón. En cambio aquí simplemente le dan clic aquí a especificar el sistema de coordenadas, le doy clic aquí a especificar la orientación y si quiero yo ya lo puedo poner en cualquier otro punto y ahí ya me aparece, y de hecho lo puedo rotar, lo giro a los 90 grados para que ahí sea la ubicación y me dé las coordenadas, y si se fija fácilmente puedo cambiar el cero pieza o el punto de origen a partir del cual me va a dar las coordenadas tanto en X, Y, Z para hacer el maquinado de la pieza. ¿Vale? Entonces lo regreso a su posición original, que era la esquina inferior izquierda. Y lo rotamos. Esta es la primera operación que siempre voy a hacer, identificar el cero pieza, a partir de donde voy a tomar la referencia para empezar a hacer el maquinado o definir las coordenadas sobre el cual se va a mover la herramienta, ¿sí? La segunda operación que voy a hacer ahora es trabajar sobre Workpiece. Vamos a darle doble clic con botón izquierdo aquí en Workpiece. Y lo que me aparece es que yo defina tanto la pieza terminada como el blank o el bloque o la placa de donde sale esa pieza terminada, ¿sí? Entonces selecciono la primera opción, que es especificar la pieza, me pongo sobre la pieza y ahí está seleccionada la pieza, la pura pieza, no la placa, porque hay quienes me seleccionan la placa y al momento de ya generar los maquinados pues les genera errores, ¿sí? Es la pura pieza terminada. Le damos clic con botón izquierdo y ahí se selecciona y le damos OK. Y cuando ya está activo, la lamparita se prende para indicar que eso ya ha sido seleccionado. ¿Vale? La siguiente es ahora especificar el blanco, el bloque de donde yo voy a sacar esa pieza. Entonces, el bloque que yo hice o la placa que yo hice, eso es lo que voy a seleccionar, porque de ahí, de esa placa, va a salir esa pieza que ya quedó terminada. Le damos OK. Y le damos, si se fijan, pues ya las dos ya se pueden iluminar, ¿no? Si le doy clic aquí a la lamparita, lo que hace es el contorno de la pieza, lo pinta en un color rosita. Si le doy clic al blanco o al bloque, también el contorno del bloque es lo que se ilumina. Aceptamos, y con esto yo ya trabajé o ya cumplí mis dos primeros requisitos, que es definir el cero pieza y definir los dos elementos, tanto de la pieza terminada como la placa de donde sale esa pieza terminada. ¿Sí? Pasamos al siguiente. El siguiente paso ya no lo voy a hacer aquí. El siguiente paso ahora lo voy a hacer en la vista de las herramientas, porque ya ahora voy a definir cada una de mis herramientas. Entonces le doy clic con botón derecho y me voy a la opción de Machine Tool View. ¿Vale? Y en Machine Tool View, como les decía, pues ya aparece el magazine, que es el disco donde van a ir montadas todas mis herramientas, y aparecen 8 conos diferentes para en ellos montar cada una de las herramientas que voy a requerir para hacer el maquinado. Voy a seleccionar el primer cono, voy a darle clic con botón derecho, voy a ir a la opción de insertar una herramienta. Vamos a empezar a insertar las herramientas que yo requiero. ¿Cómo sé qué herramientas voy a utilizar? ¿Qué utilizábamos para la fresadora o para el torno? Un buril. ¿Y si yo quería borrar? Una broca. Y la broca de centro. ¿Y si yo quería hacer alguna otra operación? Dependiendo de la operación que yo quisiera, era la herramienta que iba a usar. ¿Vale?
En el caso nuestro, esta es la pieza que yo quiero maquinar. ¿Qué operaciones le puedo hacer a esa pieza para hacer el maquinado? Barrenos, desbastes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Eh? El careado o el rectificado de la placa. Entonces, ya tengo 3 operaciones. ¿Qué herramienta ocupo para el careado? Un cortador lo más grande posible para que en menor tiempo pueda hacer el careado de toda la placa. ¿Qué ocupo para el barrenado? Broca de centro y broca del diámetro para poder hacerlo o ir creciendo. En este caso vamos a utilizar la broca directa. ¿Y qué ocupo para el desbaste? Un cortador para poder hacer la pieza, ¿sí? Entonces, al menos yo ya definí 4 herramientas con las cuales yo voy a trabajar para hacer el maquinado de esa pieza. ¿Estamos? Entonces, en el primer cono, voy a darle clic con botón derecho, voy a ir a la opción de insertar una herramienta. Y aquí en el tipo, ustedes van a tener herramientas para hacer el maquinado en 2 ejes o 2 ejes y medio, que sería aquí la cebolla o el cortador más grande para poder hacer el careado. Voy a poder tener para un contour o con un contorno, donde ya no aparecen algunas de las herramientas donde yo utilizaba para hacer 2 ejes y medio. Voy a tener herramientas para lo que son multiejes, que es muy similar a las herramientas que utilizamos en el paso anterior. Voy a utilizar herramientas para barrenado, drill, es barrenado, y entonces si ustedes se fijan aquí ya están las brocas, están los para hacer el avellanado, las rimas, las herramientas para hacer la rosca, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, dependiendo de la aplicación que yo requiera, van a ser las herramientas que yo voy a ir obteniendo. También puedo encontrar aquí lo que es el torneado. Si lo pongo aquí en Turning, aquí me aparecen todo lo que son buriles para poder hacer los desbastes. Pero esto es si estuviera trabajando en torno, pero como estamos trabajando en fresadora, esos no nos van a servir ahorita, ¿sí? Entonces, el primer tipo que yo voy a utilizar es un mill planer. Y la primera herramienta que yo voy a necesitar es un face mill. Un face mill es como le llaman cebolla, una cebolla que es un cortador de un diámetro bastante grande para poder en menos pasadas hacer el careado de la pieza y hacerlo lo más rápido posible, ¿vale? Entonces, ponemos ahorita el face mill. Por default, su localización ya nos aparece dentro del Pocket 1, que es el cono 1, donde va a quedar ya esta herramienta. Le damos OK. Y ahorita por default me da una herramienta que es de 150 milímetros. ¿A cuántas pulgadas equivale 150 milímetros? Son 2. Menos de lo. No, la mitad. 59 qué? A ver, ¿cuántos qué? No es cierto. 150 milímetros, ¿a cuántas pulgadas equivale? Aproximadamente 6 pulgadas. ¿Qué? ¿Vale? Entonces, una herramienta de 6 pulgadas, pues ya es una herramienta bastante grande. Eso que le apareció encima de la barra, no me apareció ahí. Apareció en... ¿Cuál barra? Ese disco que está encima de la cebolla, que está encima de la pieza. Ajá. No apareció ahí. Lo que pasa es que te puede aparecer acá abajo. Habría que ver dónde queda el sistema de coordenadas y arrastrarlo un poquito hacia arriba. Nada más. ¿No? Está por ahí perdido. Sí, quedó como por acá. Pero eso afecta.
¿Dónde? No, no te afecta, pero quiere decir que cuando hicimos todo nuestro ensamble moviste alguno de los elementos y te quitó la relación del origen para que pudiera ahora darte las herramientas próximas a lo que es la pieza, pero no te afecta. Bien, entonces son 6 pulgadas, vamos a reducirla un poco, vamos a cambiarlo a 4 pulgadas. ¿Cuántos son 4 pulgadas en milímetros? Oh, Dios. Nada más póngale aquí 4 y le ponemos IN para indicarle que son pulgadas. Le doy Enter y con eso automáticamente me dice que 4 pulgadas son 101.6 milímetros. Entonces automáticamente aquí podemos hacer conversiones de unidades, precisamente. ¿Vale? Los demás elementos así los vamos a dejar por el momento. Vamos a darle P y si se fijan me aparece entonces en el magazine mi primera herramienta, que es la cebolla. No aparece el cono, aparece nada más la pura herramienta. ¿Qué voy a hacer? Voy a darle doble clic aquí a la herramienta con botón izquierdo y en la parte de arriba les dice el holder. El holder es el cono, ¿vale? Y aquí más o menos les da la figura del cono. Como no tengo un cono así físicamente ahorita para decirles estas son las dimensiones y así nos debe de quedar, pues vamos a ponerle ahí algunos diámetros o algunos parámetros para que ustedes nada más puedan visualizar ahí lo que sería el cono, ¿sí? Entonces vamos a ponerle, nos dice que D es el diámetro más grande, no más grande, sino que el diámetro que va después del diámetro de la broca, del cortador. Nuestra herramienta tenía un diámetro de 4 pulgadas, ¿vale? Entonces aquí el diámetro pues vamos a ponerle unas 5 pulgadas más o menos, a ver cómo nos queda. 5 pulgadas. Luego, la longitud pues es lo que va a tener aquí de altura. Esta longitud vamos a dejarla de, ¿qué les gusta? Pues unas 5 pulgadas también. No, pues ya, ahí se va viendo, ¿no? Luego, el ángulo va a ser la inclinación que voy a tener aquí, la letra B. Que es el ángulo, vamos a ponerle un grado de inclinación. Y por último, el radio va a ser la curva que vamos a tener en la parte inferior. Aquí vamos a ponerle de unos 5 milímetros. Esta parte de arriba entonces sería el cono. Esta parte de abajo sería la herramienta que va montada en el cono y el cono que va sobre el carrusel. ¿Vale? Les digo, estas dimensiones fueron hechas así nada más por tomar como referencia la herramienta y poder poner los demás elementos, ¿sí? Pero no es el más correcto que debería de llevar, nada más para que ustedes lo puedan visualizar. Le damos OK y con esto ya quedó. Con esto ya tenemos la primera herramienta. Cero pieza. Te lo voy a compartir. Profe, ¿cuándo vas a hacer examen? Próximo martes. Así es mañana. Bien. ¿Puedo continuar? Siguiente paso. Ahora a mi herramienta yo le voy a agregar la operación que yo quiero hacer con esa herramienta. Me pongo sobre la herramienta, le doy clic con botón derecho, voy a la opción de insertar y ahora a la herramienta le voy a insertar una operación. ¿Vale? Seleccionamos la operación
y me da por default lo que es para trabajar en 2 ejes y medio. Puedo trabajar lo que son 3 ejes. Si se fijan, ya empiezo a hacer cavidades como lo de moldes y cosas por el estilo. Pero también tengo operaciones para trabajar en multiejes. En multiejes ya es hacer superficies para hacer cavidades de moldes, y troqueles, y piezas plásticas o piezas metálicas, dependiendo de lo que ustedes requieran, como lo que son los álabes de los motores y todo ese rollo, ¿no? Tengo también para hacer el barrenado. Me aparecen aquí las operaciones para hacer barrenados. O igual si quisiera manejar el torno, pues aquí tengo operaciones para hacer torneados. ¿Vale? Ahorita la operación que vamos a trabajar es un mill planar. Y dentro del mill planar vamos a utilizar un face milling, que es un desbaste de una cara o un careado. Esa es la palabra, ¿sí? Un careado. Entonces, en el subtipo seleccionamos el face milling. En la opción de programa vamos a trabajar el programa. En la herramienta pues vamos a utilizar el face milling, que fue lo que seleccionamos anteriormente. En la geometría pues hay que cambiarle, porque en Workpiece fue donde definimos lo que era la pieza de trabajo o la pieza terminada y la placa de donde salía esa pieza terminada. Y por último, el método que vamos a manejar. Ahorita vamos a manejar un método de desbaste, un mill row, que es un método nada más de desbaste. Profe, en el mío donde dice program, decía en este programa le tengo que cambiar. Hay que cambiarle, sí. Y me parece también en ese programa. ¿Qué es ese programa? El programa de control numérico. Pero nosotros ya estamos haciendo un programa en específico, no estamos haciendo uno general, porque ya estamos seleccionando la máquina y sus características. Por eso estamos trabajando con uno en específico. ¿Vale? Ya que definí estos parámetros, el nombre de mi operación va a ser un face milling, o en su defecto, si yo se lo quiero cambiar, pues simplemente le pongo careado. Eso ya queda al gusto del cliente, no nos afecta lo más mínimo absoluto. ¿Sale? ¿Aceptamos? Y me aparece aquí lo que son los parámetros para trabajar con el face milling. ¿Cuál es el único parámetro que necesitamos ahorita? Es especificar la cara a la cual yo quiero rectificar, porque si se acuerdan, en el torno, en la fresadora no rectificábamos todas las caras al mismo tiempo, ¿verdad? Siempre orientábamos una y sobre de esa careábamos y luego volteábamos y careábamos la otra y así sucesivamente. Entonces aquí es lo mismo. Entonces le damos clic aquí a especificar, Specify Face Boundaries, y voy a seleccionar nada más la cara superior. Fíjense, es la pura cara, no es ni siquiera el sólido. Es nada más la pura cara lo que se va a carear. Eso es lo que va a seguir el cortador para poder hacer el maquinado. ¿Sale? Le damos OK. Y así tal cual está, yo ya puedo irme hasta la parte de abajo donde dice generar la operación. Le damos clic aquí a generar y se pintan ya rayas amarillas, azules, verdes, de todos colores y sabores. Voy a ir a la otra opción que dice verificar, y si se fijan aparece la herramienta, aparece la pieza. Puedo ir a un 3D dinámico y voy a bajar la velocidad nada más para ver el desplazamiento de la herramienta sobre la pieza. Ahí bajó, ahí está bajando y ahí empieza a caminar. Y esta simulación, así como ustedes lo ven aquí, la máquina físicamente así tal cual lo haría. ¿Sí? Y eso es lo que sería el careado. Le damos OK y vamos nuevamente a generarlo. ¿Por qué? No sé si se alcanzaron a fijar los errores que tiene la operación.
Aquí en el lado derecho, aquí baja la herramienta, hace el desbaste, pero aquí termina y sube y se recorre hasta el otro lado, se vuelve a regresar, vuelve a bajar, vuelve a desbastar, vuelve a subir y así sucesivamente hasta que termine con toda la pieza. Estas opciones de que se levante y se regrese, pues es pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque no está haciendo nada, simplemente está haciendo recorridos al aire. Y eso, cuando son maquinados ya más completos o más complejos, pues imagínense todo el tiempo perdido. Y al utilizar cualquier equipo de CNC, usualmente se cobra por hora de trabajo de la máquina. Entonces, si le pongo puros tiempos muertos de que nada más está brincando, pues a lo mejor se encarece muchísimo lo que sería el maquinado de esa pieza. ¿Cómo lo voy a modificar? ¿Cómo voy a poder optimizar esta opción? Aquí me aparece la opción del corte, cómo quiero que sea ese corte. Ahorita lo tengo nada más en SIC. En SIC quiere decir que va, se levanta, se regresa y baja y vuelve a hacer la misma operación. Si yo cambio esta operación y le pongo que sea un zigzag y lo vuelvo nada más a generar, fíjense ahora cómo quedó la trayectoria de la herramienta. La trayectoria de la herramienta queda en un solo paso, donde baja, hace todo su desbaste y vuelve a subir. Lo podemos verificar nuevamente, vamos a 2 de dinámico, bajo un poco la velocidad, le doy play, y si se fijan entonces la herramienta va a bajar, hace el corte, ya no se regresa, sino que se desplaza, y vuelve a hacer el siguiente corte, se desplaza y vuelve a hacer el siguiente. Y con esto ya estamos optimizando el puro máquina. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Sí, sí, zigzag. Creo que para esta operación es todo. Lo único que nos hace falta agregarle es irnos aquí a la opción de Fits and Speeds. ¿Qué es Fits y qué es Speeds? ¿Medidas? La velocidad con la que avanza. Ese es el fit, ese es el avance. Y el speed es... Y el speed es las revoluciones a las que va a estar girando el lucito por la herramienta. ¿Sale? Entonces le damos clic aquí a esta opción de Fits and Speeds. Nos da algunos parámetros ahí por default. Y dejen ver si aquí no lo puede dar automáticamente. No lo da. Ok. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es agregar las revoluciones a las que podría estar girando el lucillo. Para una herramienta de 4 pulgadas vamos a dejarle unas 600 revoluciones por minuto, ¿sí? Entonces aquí nada más agregamos el valor de 600, le damos enter y con esto automáticamente nos genera lo que es el speed, que serían 191 milímetros por minuto, y los demás parámetros. El parámetro de corte serían 250 milímetros por metro, no recuerdo cuáles son los unidades. Por minuto. Si está muy elevado, pues lo podemos bajar. En vez de 250 lo dejamos de unos 150. Le damos OK. Le damos generar nuevamente para que lo haga con esas nuevas modificaciones que acabamos de hacer. Y le damos OK. Entonces, si se fijan, ya me apareció el magazine, me apareció el cono, me apareció la herramienta y me aparece la operación que voy a hacer con esa herramienta y con todos los parámetros que ya requiero para poder hacer el maquinado o la operación con esa herramienta. ¿Sí? Este es el trayecto o el camino que hay que ir haciendo para cada una de las opciones. ¿Preguntas? ¿No? Ok. Para la herramienta número 2
que ya va a ser el barrenado o la broca de centro. Yo ya no necesito esta placa, al contrario, me estorba esta placa para poder seleccionar los centros de los barrenos, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Me voy a regresar a la parte de modelado, le doy clic en Start y Modeling, y ya estoy en las barras de herramientas de modelado o de diseño. Le doy doble clic a la placa con botón izquierdo para que esto es lo que se vuelva de trabajo nada más. Si se fijan, nada más aquí guía 1 es la que queda activa. Y lo que voy a hacer es darle clic con botón izquierdo sobre la placa y voy a ocultar la placa nada más, para ahora poder ver la pura pieza y poder seleccionar el centro de los barrenos para hacer mis operaciones de barrenado. ¿Vale? ¿Quedó claro o hay alguna duda? ¿No? Damos doble clic al maquinado 1 para que todo nuestro ensamble se vuelva a activar, como lo tenemos aquí. Y regreso nuevamente a la parte de manufactura. Vamos a estar y manufactura. Y fue donde nos quedamos, ¿sale? Se voy a poner en la herramienta número 2. Una broca de centro. Entonces voy a darle clic con botón derecho. Voy a insertar primeramente la herramienta. El tipo le voy a cambiar y ahora va a ser un drill o un hole making también. Hole making es para hacer barrenos. Y en hole making tenemos el center drill, que es la broca de centro. Igual lo dejamos con el nombre o lo podemos cambiar el nombre, eso no nos afecta. Y dice que nos va a quedar en el cono número 2. Aceptamos. Y si se fijan, aquí tengo la broca de centro. Tengo un diámetro de 8 milímetros. El diámetro de mi barreno de aquí arriba es de 8 milímetros, por lo tanto no puedo meter una broca con ese mismo diámetro, tengo que hacerlo un poco más pequeño. Vamos a bajarle entonces y vamos a ponerle que sea una broca de 4 milímetros de diámetro. Y si llegasen a tener alguna duda sobre alguno de los parámetros que tienen aquí, aquí les indica cada una de las letras ese parámetro. Por ejemplo, ángulo es la letra IA, es este ángulo de la inclinación que vamos a tener aquí. Aquí me marca como que es de 60 grados. Vamos a hacerlo, no, pues el ángulo no nos afecta, lo que sí podemos hacer es hacerlo más largo este. Entonces vamos a ver la longitud. La longitud sería el TL, ¿no? TL, que sería la longitud de aquí de la parte de lo que trae filo. Entonces el TL tengo 4, voy a cambiarle, voy a ponerle 8. Si se fijan, con eso ya creció lo que es el área de los gavilanes. Y si yo quisiera modificar algún otro parámetro de mi herramienta, pues aquí lo puedo hacer viendo cada una de las variables que tenemos aquí. El cono ya no lo vamos a poner para no entretenernos tanto y vamos a dejar tal cual nuestra herramienta. Le damos OK y como les digo, pues ya tengo aquí lo que es la broca de centro. ¿Qué sigue? Asignarle la operación. Entonces le doy clic en la herramienta, clic con botón derecho y voy a insertar la operación. Vamos a cambiar el tipo. El tipo le vamos a poner un drill y vamos a seleccionar la opción Spot Drilling. Spot Drilling es la broca de centro o el barreno de centro que vamos a tener para después meter la siguiente broca. El programa va a ser programa, la herramienta va a ser la broca de centro, la geometría va a ser workpiece y el método pues, va a ser el método de barrenado. Eso que ya nos da por default lo vamos a dejar ahí. ¿Sí? Le damos aquí también, la operación me dice que es Spot Drilling, pero yo puedo cambiarle el nombre y puedo hacerle barreno de centro. Recuerden nada más no dejar de espacios en blanco.
y ya me aparece aquí las opciones o los requerimientos para poder aplicar lo que es la broca de centro. ¿Ok? Para esto vamos a darle clic a la opción especificar barrenos. Selecciono aquí seleccionar los barrenos, le doy clic nuevamente a seleccionar y los puedo seleccionar directamente dándole clic aquí a este barreno y dándole clic a este barreno. Esa es una opción. La otra opción es seleccionar todos los barrenos que están en una cara. Seleccionamos esa opción, me dice que seleccione la cara, entonces esta sería la cara que yo seleccionaría. Le doy clic, le doy OK, y si se fijan, automáticamente me seleccionó ambos barrenos, tanto el barreno que está aquí como el barreno que está acá, porque son los únicos dos barrenos que yo tengo sobre esa cara. ¿Ok? ¿No? Le damos OK, le damos OK. Si se fijan, hasta los enumera, ¿no? Aquí es el barreno 1, aquí es el barreno número 2. Le damos OK, y la siguiente parte es indicarle cuánto quiero que entre la broca. Vamos a ir aquí entonces a lo que es ciclo y le voy a dar clic aquí a la llavecita para editar los parámetros y saber cuánta es la profundidad a la que quiero que entre la broca del centro. A la primera opción le vamos a dar OK y aquí me aparece la profundidad, entonces voy a darle clic a la profundidad y dice que tengo la profundidad a partir de la punta de la herramienta, ¿vale? Esa profundidad la vamos a dejar ahorita de 5 milímetros. Aceptamos. Si ustedes se fijan, ya me aparece Depth, que es a partir de la punta de lo que sería la broca de centro, y es de 5 milímetros. Le damos OK y me voy a la opción de generar. Hasta donde llega la línea en azul, hasta ahí es la profundidad de 5 milímetros que va a tener la broca de centro. ¿Vale? Vamos a la opción de verificar, la opción en 2 dinámico, y voy a bajarle un poquito la velocidad. Doy play. Fíjense cómo baja la broca entonces para hacer el barrenado y se transporta hasta el siguiente y hace también el barrenado para dejar el barreno guía o el barreno de centro. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Le damos OK. Vamos a asignarle también velocidades y avances a los cuales debe trabajar. La velocidad para una herramienta de este tipo la podemos dejar de 1200 revoluciones. Vamos a cambiarle aquí el valor. Dejamos aproximadamente 1200 revoluciones. Y el avance, aquí sí lo vamos a dejar de 250. Todos estos parámetros van a depender de la dureza del material y de la calidad de las herramientas. Eso ya lo habíamos comentado anteriormente, ¿sí? Ahorita yo estoy poniendo ahí valores por tener algunos, ¿no? Aceptamos. Volvemos a generar con los nuevos parámetros y le damos OK. ¿Lo de generar dónde es? Hasta abajo, la que parece herramienta. Aquí abajo. ¿Qué velocidad le puso? 1200 revoluciones. Y de avance le pusimos 50 milímetros por la unidad. ¿Ya les quedó? Vamos con la tercera herramienta. ¿Cuál sería la tercera herramienta? Una broca. No me acuerdo cuánto mide aquí. ¿Cómo le hago?
tenemos una herramienta. ¿No recuerdo dónde está? Aquí está. Ah, no, measure angle. Es esta, perdón. Measure distance. ¿Vale? Seleccionamos la opción de measure distance. Y en vez de distancia vamos a cambiar aquí la opción. En vez de distancia vamos a medir radio. Seleccionamos el objeto, nada más le doy clic aquí a la curva. Y me dice que es un radio de 4, sería un diámetro de 8 milímetros. Entonces vamos a utilizar una broca de 8 milímetros para que atraviese toda la pieza de una vez. ¿Sí? En el pocket número 3 entonces le damos clic con botón derecho, voy a la opción de insertar una herramienta y ahora va a ser Drilling Tool. Drilling Tool ahora sí es la broca con la cual yo voy a poder perforar toda la pieza o hacer el barreno. Le damos OK. El diámetro va a ser de 8 milímetros. Le damos OK. Y ya me aparece ahí mi tercera herramienta. Entonces a esa herramienta le voy a agregar la operación. Le damos clic con botón derecho, insertamos la operación que va a ser un drilling. Drilling es el barrenado directo. ¿Vale? El programa va a ser programa, la herramienta va a ser Drilling Tool, la geometría va a ser Workpiece y el método es el método de barrenado. Aceptamos. Igual que en el paso anterior, yo le voy a indicar los barrenos donde yo quiero hacer esa broca, utilizar esa broca para barrenar. Voy a seleccionarlos y voy a seleccionar todos los barrenos que haya en una cara. Selecciono la cara superior y con eso simplemente me selecciona el barreno de arriba y el barreno de abajo. Aceptamos, aceptamos, nos enumera, aceptamos. Y ahora la profundidad tiene que atravesar por toda la pieza. ¿Cómo le hacemos? Entonces también voy a editar los parámetros, aceptamos, y ahora la opción que voy a utilizar, voy a utilizar la profundidad del modelo o la profundidad de la pieza. Automáticamente a la profundidad que esté el barreno, automáticamente esa es a la profundidad que va a llegar el barreno. Entonces no necesito ir midiendo cada barreno para saber cuánto tiene que llegar y ponerle esa distancia, ¿sí? Pero que el mismo diseño de la pieza me va a decir hasta dónde tiene que barrenar. Aceptamos, generamos, verificamos, vamos a girarlo un poquito para ver, bueno, por la parte de abajo más bien, para ver que sí llegue a su profundidad. Profe, en la profundidad, ¿qué seleccionó? Model Depth. Model Depth. Ajá. Nada más selecciona así. Sí, le damos un clic nada más y con eso. Aquí si se fijan, caray, ya lo hacemos rápido. Entra, pero entra y ahora sí atraviesa toda la pieza. ¿Sí? Aquí la línea en verde o la línea en rojo me indica hasta la profundidad, hasta donde va a llegar. Y con esto me aseguro que sí atraviese toda la pieza. De igual forma vamos a agregar fits and speeds. Vamos a poner aquí un valor de 850 revoluciones por minuto. Y el fit, el cut lo vamos a dejar en 50 también. Le damos OK, lo volvemos a generar y le damos a aceptar. ¿Cuánto fue el speed, por favor? 850 revoluciones por minuto y el speed de 50. ¿Qué nos hace falta? Aquí
la broca que yo metí no es el diámetro que tengo, ¿no? Con un solo cortador entonces vamos a desbastar tanto el diámetro interno de este como la ranura que tenemos en esta sección. Entonces, en el pocket número 4 voy a insertar una herramienta, que esa herramienta ya no son ni brocas de centro, ni para hacer roscas, ni nada. Va a ser un cortador, y para esto voy a utilizar el mil planar, y tenemos la opción de un mil. Un mil es el cortador recto, ¿vale? Los que usamos ahí en la fresadora son ese tipo de cortadores. Seleccionamos esa operación. El cortador que me da por default es de 30 milímetros, lo vamos a reducir a un cortador de 5 milímetros, me parece. ¿Vale? Igual los parámetros, si yo los quiero modificar, los puedo modificar. A lo mejor que está muy largo y lo quiero más cortito, pues aquí tenemos esos parámetros, pero ahorita lo vamos a dejar así ya para ir un poquito más rápido, ¿sí? Aceptamos y ya tengo mi herramienta. A la herramienta le voy a insertar la operación. Entonces selecciono la herramienta, clic con botón derecho, insertamos la operación. Que ahora mi operación vamos a cambiarle por un mil contour y vamos a seleccionar la opción de cavity mill, que es la primera y que es la con la que yo voy a poder hacer desbastes para cavidades de moldes, cavidades de botella soplada o troqueles o cosas por el estilo. Vamos a dejar la opción de programa, el tool va a ser 1000, la geometría va a ser workpiece y el método aquí sí lo vamos a cambiar y vamos a utilizar un 1000 row, que es el método de desbaste. ¿Vale? Aceptamos. Y al igual que en las otras operaciones me va a pedir las áreas que yo quiero cortar, porque no se va a poner a cortar a lo loco ahí la pieza, ¿no? Entonces especificamos las áreas que vamos a cortar, que en este caso sería la parte interna del cilindro y sería la parte interna o las caras internas también de lo que es la ranura. Ahí está. Esas son las dos secciones entonces que voy a desbastar ahorita con ese cortador. ¿Vale? Aceptamos todas las caras, toda esta cara interna de la ranura y la cara interna del cilindro. ¿Sí? El parámetro que voy a cambiar también es la distancia. La distancia aquí es la profundidad de corte que yo voy a tener por pasada. 6 milímetros, pues prácticamente estamos mandando a la muerte al cortador, ¿no? Vamos a cambiarle, vamos a ponerle unos 2 milímetros de profundidad por pasada. Y vamos a lo que son fits and speeds. Vamos a utilizar 1800 revoluciones en el spindle o en el nusillo. Y de corte vamos a dejarlos a 80 milímetros por revolución. Aceptamos. Y vamos a la opción de generar. ¿Cuáles eran los datos? El dato son 1800 revoluciones y 80 milímetros de avance. Voy a ir a verificar, pero esta opción sí ya la puedo ver en 2D dinámico y fíjense cuál es la diferencia. Bajo un poquito, le doy play. Y ahora sí se ve el maquinado, ¿vale? ¿Cuál es el error que ustedes ven ahí en el maquinado? Si sube el cortador. ¿Sí sube?
¿No hay error? Que está brinque y brinque entre uno y otro, ¿no? Exactamente, que está brincando entre uno y otro. Mejor que lo haga en uno solo y después se pasa al otro y lo hace en el otro. Entonces, le damos OK. Para modificar ese error nos vamos a ir a Cutting Parameters. Y en la estrategia de corte nos dice que el orden de corte es por niveles. Entonces por eso es que hace primero un corte y se brinca al otro y hace el corte y luego vuelve a bajar y así, porque lo va haciendo por niveles. Voy a cambiar esa opción y le voy a indicar que lo haga por profundidades, que termine todo ese maquinado y entonces se cambia a la otra sección y haga todo el maquinado. Aceptamos. Volvemos a generar y lo vuelvo a visualizar o a verificar en un 2D dinámico. Y ahora sí, si se fijan, empieza el maquinado hasta que termina la ranura y después se pasa a lo que es el círculo. ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿No? Ok. ¿Qué es la operación que me haría falta? Todo el contorno de la figura. ¿Vale? Puedo hacerlo con la misma herramienta o puedo agregar una herramienta más delgadita para ya nada más hacer el contorno. Ahorita vamos a dejar la misma herramienta. Voy a insertar nada más otra operación que sería también un Cavity Mill. ¿En cuál herramienta? La misma herramienta. Para que vean que puedo agregar también diferentes operaciones con la misma herramienta. Aceptamos. Pero ahora, las áreas que yo voy a especificar para cortar, pues no van a ser las interiores, sino que va a ser todo el contorno exterior. ¿También las caras de arriba y de abajo? No, nada más el puro contorno. Es todo lo que se va a desgastar. Aceptamos. De igual forma la distancia la vamos a dejar en 2 milímetros por pasada. Vamos a la opción de Fits and Speed, nada más. Ya Cutting Parameters no lo voy a necesitar porque ya nada más es un solo contorno. Entonces ya nada más me voy a Fits and Speeds y le indico que los parámetros van a ser igual 1800 revoluciones de giro y 80 milímetros de avance. Generamos y para verificarlo en 2D dinámico también reduzco la velocidad, le doy play y ahí me aparece ahora el cortador que ya nada más va haciendo el contorno de la figura para ya hacer el corte de la pieza terminada. ¿Qué pasa si no tienes redondeado? Si es una esquina angosta, ¿cómo lo hace el cortador? No lo hace, todos los cortadores son rectos, lo que tienes que ir haciendo es metiendo cortadores más pequeños, más pequeños, más pequeños, hasta el más pequeño que puedas soportar, pero nunca te va a quedar exactamente a 90 grados. Si tú requieres algo exactamente a 90 grados, eso se hace con una electroerosionadora para poder dejar tu desbaste exactamente, o con una cortadora de hilo. Como el hilo es muy delgadito, eso sí te puede dejar cortados o secciones a 90 grados. Pero un cortador jamás te va a dejar 90 grados.
Bien, pues con esto ya terminamos todas nuestras herramientas, terminamos todas nuestras operaciones, ya vimos el maquinado, ya vimos cómo va a ser. Ya, ¿qué sigue? Ahora me voy a cambiar de la vista de las herramientas a la vista del programa. Selecciono la opción del Program Order View y si se fijan, dentro del programa me aparecen todas las operaciones que yo estuve realizando. ¿Sí? Todas estas operaciones, selecciono la opción de programa, le doy clic con botón derecho, voy a ir a la opción de Toolpath y voy a seleccionar la opción de verificar para que en una sola operación o en un solo video pueda ver todas sus operaciones. ¿Sí? Seleccionamos entonces optimizar, bajamos la velocidad, le doy play y aparece mi primera herramienta. Dejen cambiarle a 2 de dinámica. Profe, antes eso, ¿en dónde le puso el botón izquierdo? ¿El botón derecho? ¿Y luego en qué opción? Botón derecho y en Program Order View. Primera operación, segunda operación, la parte interna y la parte externa. Y esas son todas las operaciones que yo voy a requerir para hacer el maquinado de esa pieza. Aceptamos. Y aquí viene lo importante o para lo que nos va a servir en X. En programa, le doy clic con botón derecho, voy a la opción de postprocesar. Todas esas herramientas, todos esos recorridos, todo ese maquinado lo postprocesamos. Para la máquina 3 ejes, que fue la que seleccionamos, una máquina FANUC, ¿se acuerdan? Que era una máquina FANUC milimétrica. Le damos a aceptar nada más. Y aquí les aparece un archivo TXT. Aquí no me aparece porque tengo mal configurada mi computadora, pero a quien lo haga, ¿alguien sí lo hizo ya? Yo me perdí. Ya está. En la relación de operación. prensa. Después de la última operación, ¿qué sería, profe? A ver si sí se puede. Desde el HDMI directo. Profe, después de la última operación, ¿qué sería? Después de Mirarte al Program Order View. Program Order View, ¿qué más? ¿Lo agarras también? Ese lo vamos por ahí. Fíjense, desaparece esto. Esto que ustedes tienen aquí es el código que lo que hacíamos manualmente nosotros ahí en el torno. Esto ya nos lo da por default, nos va diciendo nuestras operaciones, nos va diciendo los códigos, nos va diciendo, si analizamos un poquito, tenemos la operación que es el careado. G28 es para mandarlo a casa, ¿sale? Para que independientemente de dónde estén las herramientas, se regrese todo, se resetee para mandarlo a casa. Utilizamos la herramienta número 1 con un cambio de herramienta. M06 es cambio de herramienta a la herramienta número 1. Y utilizo el G00 para desplazarme a estas coordenadas, haciendo que gire el lucillo con 600 revoluciones y un giro de un M03. Nos posicionamos, bajamos y empezamos a desplazar, prendemos la bomba del lucillo y empezamos a recorrer o hacer todo el recorrido hasta que termina y se levanta y se va hasta Z3. A partir de ahí hago el cambio de herramienta para la operación de barrenos de centro y así sucesivamente. ¿Por qué entonces en el primer parcial vimos lo que fue el torno con programación manual? Porque de otra forma no supieran que es un M08, que es un M03, que es la S, que es el M06, que es el G28, que son todos esos parámetros que un software ya me lo podría dar por default. Y ustedes lo ven aquí, ¿vale? Un CNC ya se programa por software, porque bájenle por favor, vean todas las líneas que tendrían que hacer. Hacerlo todo esto manual, pues prácticamente es casi imposible.
aunque me tocó una empresa donde lo hacían manualmente. Perdían muchísimo tiempo haciendo un programa, pero lo hacían, ¿vale? Entonces